A ver, todos queremos relaciones sanas, profundas, significativas, pero muchas veces, sin darnos cuenta, las saboteamos y nos alejamos de este deseo que todos tenemos, de poder relacionarnos de una manera hermosa con las personas que queremos. En este video quiero compartirte 3 estrategias para poder relacionarte de una manera más consciente y sana con las personas a tu alrededor. Específicamente son estrategias para poder abordar y manejar el conflicto en tus relaciones. Y lamentablemente no son ningún remedio para intentar cambiar a las otras personas en nuestra vida, sino para algo mucho más poderoso, que la buena noticia es que está enteramente bajo nuestro control, que es cambiar la manera en la que nosotros vivimos nuestra parte de la historia, de cómo vivimos ese conflicto, cómo lo interpretamos y cómo nos comunicamos. Y sí, eso hace absolutamente toda la diferencia. Yo siempre he pensado que comunicarnos, nadie nos los enseña. O sea, obviamente es algo que aprendemos, por ejemplo, si en nuestra casa tuvimos unos ejemplos de comunicación impecables, si tuvimos esa suerte, pues por supuesto que podemos haberlo interiorizado, pero muchas veces no es el caso. Entonces, nadie nos los enseña y de verdad es algo que tenemos que aprender por nuestra propia cuenta, si así lo elegimos, y es un absoluto game changer en todas tus relaciones. Es como desarrollar un superpoder. O sea, yo de verdad creo demasiado en la importancia de saber comunicarte, de saber manejar el conflicto, porque es uno de los pilares más cruciales y fundamentales que determinan la calidad de tus relaciones. Y yo soy la más fiel creyente de que la calidad de tus relaciones es igual a la calidad de tu vida. Si tú quieres bienestar, satisfacción, felicidad en tu vida, es crucial y no te lo puedes saltar tener calidad en tus relaciones. Yo siempre me acuerdo de este estudio que se realizó en en la Universidad de Harvard, que me voló la cabeza. O sea, se me hizo totalmente impresionante y a la vez me hizo todo el sentido del mundo. Este estudio se llama el Estudio de Desarrollo Adulto de Harvard, y es considerado uno de los estudios longitudinales más impresionantes que existe, precisamente porque, o sea, estudios longitudinales cuando estudian a una persona o a varios sujetos a lo largo de sus vidas. O sea, no nada más que te estudié en este momento de tu vida, sino te fui estudiando a esta edad, a esta edad, a esta edad, a esta edad, y recopilan toda la información. Entonces pueden tener información de la vida de las personas a lo largo del tiempo. Y tengo entendido que este es uno de los más importantes que se han hecho, porque estudiaron la vida de 700 hombres a lo largo de toda su vida, que no sé por qué nada más escogieron hombres, pero bueno, otro tema. A lo largo de toda su vida, y creo que sigue continuando el estudio, y lo empezaron en 1938. La conclusión principal de este estudio fue: las buenas relaciones nos mantienen felices y sanos. Punto final. Este estudio encontró que el mayor predictor más fuerte de la felicidad es la calidad de nuestras relaciones. No solamente de nuestra felicidad, sino de nuestra salud y nuestra longevidad. Esto es más que el dinero, más que el coeficiente intelectual, más que la fama, más que cualquier otro tipo de éxito. O sea, la calidad de tu vida es igual a la calidad de tus relaciones, ¿ok? Por eso lo importante. Y por eso es uno de los temas de los que más me apasiona. Y obviamente parte imprescindible de poder aprender a navegar las relaciones es aprender a navegar el conflicto, que es una parte inherente de toda relación. ¿Por qué es esto? Es porque en vínculos se están encontrando dos individuos, dos sujetos ya lo suficientemente complejos por sí mismos, con cada quien su propio mundo, sus propias ideas, sus idiosincrasias, sus historias de vida, sus heridas, cada quien con su bagaje. Encontrándose puede ser algo precioso, hermoso, mágico, pero también da para muchísima fricción y, pues, por supuesto, para conflicto. Entonces, al no saber cómo navegar nuestras relaciones, le fallamos a las personas que más queremos, y también nos fallamos a nosotros mismos en poder mantener estos vínculos, en poder profundizarlos y conservarlos de una manera sana. Entonces, hay mucho que perder y por lo tanto hay mucho que ganar. Entonces, a lo que vinimos. La primera estrategia es: sé consciente de la historia que te estás contando. Ok, gran parte de nuestra infelicidad radica en la manera en la que interpretamos esto que nos sucede. De hecho, muchas veces ahí
es precisamente donde está el sufrimiento, no en el hecho objetivo y neutral que sucedió, sino en la historia que nosotros hacemos alrededor de ese hecho. Hay una distinción muy importante que hacer entre hecho e interpretación. Esto lo aprendí de Cristina Cortés, que es coach de parenting y autora. Y ella dice, a ver, un hecho es algo que es observable, medible, cuantificable, que se puede verificar a través de tus 5 sentidos, y es una historia en la que todo el mundo estaría de acuerdo, ¿sí me explico? O sea, el hecho es eso en lo que todos podemos estar de acuerdo porque todos lo vimos igual, todos lo escuchamos igual, todos coincidimos en lo que sucedió, ¿sabes? En lo que observamos, en lo que escuchamos, en lo que presenciamos. Entonces, ese es el hecho. El hecho, por lo tanto, está libre de adjetivos calificativos, de adverbios, de juicios de valor, ¿ok? Ese es el hecho. Y luego, por el otro lado, tenemos la interpretación. La interpretación tiene adjetivos calificativos, adverbios, juicios de valor, opiniones, sentimientos, emociones. Es, por el otro lado, sumamente subjetivo, relativo y todo lo más lejano al objetivo que existe. Lo que pasa es que normalmente, como nosotros estamos dentro de nuestro ser que está experimentando eso que vemos, es muy difícil separar lo que vimos a lo que interpretamos que vimos, lo que pensamos que vimos, lo que según nosotros pudo haber sido porque nosotros tenemos información adicional que puede complementar el, ¿sabes? O sea, nos volvemos como, algo simple lo volvemos mucho más complejo. ¿Por qué pasa esto? Es porque nuestro cerebro está hecho para contar historias. O sea, hay una frase que es como, our mind's currency are stories. O sea, la moneda o el tipo de cambio, como lo quieras ver, de nuestra mente son las historias. Estamos hechos para contar historias, para escuchar historias. Es gran parte de cómo hacemos sentido del mundo y de lo que vivimos. Necesitamos las historias para hacer sentido de lo que vivimos, de lo que experimentamos y de nuestro lugar en el mundo y de cómo acomodamos todo. El doctor Bruce Lipton tiene esta frase que dice: la función de nuestra mente es crear una coherencia entre nuestras creencias y la realidad que vivimos. Entonces, sucede este como sesgo de confirmación donde según lo que yo creo, que muchas veces no es elegido, es simplemente internalizado a través de nuestras experiencias y desgraciadamente rara vez es cuestionado, a través de eso que creemos vamos haciendo sentido de lo que vivimos. Es decir, si yo tengo una creencia de que los hombres son malos, puede ser, entonces yo veo a un hombre que va caminando con una sudadera y así con la capucha puesta. Si yo tengo esta creencia, voy a decir de que este hombre me va a asaltar, me va a hacer daño, me va a no sé qué, ¿sabes? O sea, porque estoy interpretando eso. Si volvemos a lo que les comentaba anteriormente, el hecho objetivo que podemos observar, medir y que todo el mundo, si lo vemos, podemos estar de acuerdo, es hay un hombre caminando en la acera que lleva una sudadera y con su capucha. Ese es el hecho, es lo único que está sucediendo. Ahora, ¿cuál es la interpretación? Alguien puede decir, ese hombre me va a robar, alguien puede decir de que ese hombre está deprimido, alguien puede decir, ese hombre tiene frío, ¿sabes? O sea, todas estas cosas son ya las interpretaciones. Entonces, no es que esté mal el hecho de que estemos interpretando todo el tiempo. Es más, es algo que no podemos ni siquiera evitar, porque repito, es nuestra manera de hacerle sentido a lo que vemos, a lo que vivimos. El problema está cuando pensamos, cuando inferimos que aquello que interpretamos es la absoluta verdad, porque ahí está nuestro sufrimiento. Tenemos este gran sesgo de que lo que nosotros interpretamos es igual a lo que está pasando. Y cómo sufrimos y hacemos a la gente sufrir por eso. Entonces, esa es la primera cosa que nos beneficiaría tremendamente poder cambiar. Porque nosotros mismos nos hacemos nuestro propio infierno, de verdad. O sea, en muchas ocasiones. Por ejemplo, una historia como del día a día. Tú puedes llegar a tu casa a comer y
apenas te estás sentando, de que calientas tu plato, tal, te estás sentando y ves que tu hermano en ese momento se para y se va. ¿Cuál es el hecho? Eso es lo que acabo de decir, es que tú te sentaste en la mesa y en el momento en el que tú te sentaste, tu hermano se para y se va. Ahora, alguien podría decir, no, el hecho es que cuando yo me senté, mi hermano me dejó, mi hermano de que se fue corriendo, mi hermano me abandonó, o sea, todo esto, ahí muchas veces hay una historia cargada emocionalmente porque te estás involucrando en la acción, estás infiriendo que esa acción que tu hermano o que esta persona tuvo automáticamente se trata de ti. Entonces el no tampoco es buena idea. El hecho es eso, se paró y se fue. Ahora, ¿a dónde se va nuestra mente? Híjole, ha de estar enojado conmigo, es que en verdad siento que ni siquiera le caigo bien a mi hermano, de que yo todo lo que me esfuerzo y seguramente tiene algo más importante que hacer porque yo soy la última de sus prioridades. Y esto puede repercutir si nosotros nos tragamos ese cuento y asumimos que eso es la única y absoluta verdad. Entonces nosotros mismos estamos creando nuestro infierno porque decimos, no, pues como mi hermano no le cago bien y no quiere ni esforzarse en relacionarse conmigo, pues entonces yo ya mejor tampoco, yo ya mejor paso de él y ni me entero y mejor la distancia. Y se está creando una relación, se está afectando la relación que tienes con tu hermano de tu parte por haberte comprado ese cuento, cuando en verdad probablemente la razón por la que tu hermano se haya parado es porque se acordó de algo, se acordó que tenía una junta, tenía que pararse para ir al baño, a lo que sea, ¿sabes? De hecho, esta autora investigadora que me fascina, que se llama Brené Brown, estudia mucho temas como la vulnerabilidad, la valentía, la resiliencia. Dice que una de las características de las personas resilientes es que al momento de interpretar una situación, que es algo que hacemos automáticamente y todo el tiempo, como les digo, lo que las personas resilientes se dicen es esta frase de "The story I'm telling myself is", es decir, la historia que yo me estoy contando es esto. Esto quiere decir que anteponen a su interpretación el hecho de que están interpretando. O sea que son conscientes de que su interpretación no es igual a la realidad y eso los libera demasiado, les da espacio para la curiosidad, para entablar una conversación, para poder interpretarlo de una manera más amorosa, de una manera más que te dé paz. Y en ello habita el potencial de poder tener relaciones mucho más sanas, mucho más en paz. Te voy a poner un ejemplo de cómo lo dice Brené Brown. O sea, regresando al mismo ejemplo del hermano, por ejemplo, digamos que tu hermano se para y se fue y el momento que regresa le dices, oye, ya ves que estaba yo apenas comiendo, me senté y te paraste. Bueno, la historia que me conté a mí misma en ese momento es que en verdad como que no querías comer conmigo, que no querías pasar tiempo conmigo, no sé si tal vez estés enojado, no puedo evitar pensarlo. Entonces, y dicho de esta manera, que luego vamos a hablar de eso, lo único que puede hacer es que tu hermano diga, no, ¿cómo? No, de verdad no, yo solo en ese momento me acordé de algo, me acordé que tal, me paré por esto, de que no, pero de verdad no estoy enojado. Opción número 1, se resuelve tu historia y se hace una reparación con tu hermano y en eso, en hacerlo, te fortaleces el vínculo en vez de deteriorarlo, ¿no? Otra probabilidad, otra posibilidad puede ser que tú digas, oye, pensé que como pasó esto, pensé que te habías enojado y que tu hermano te diga, ¿sabes qué? Sí he estado un poco como molesto contigo porque pues aquella vez que discutimos todavía no, pues no sé, sigo teniendo un mal sabor de boca, y tú dices, ok, información súper válida, y empiezas a entablar una conversación al respecto de que, oye, pues no sé, qué necesites de mí, tal vez haya algo que pueda mejorar para poder estar bien contigo. Es decir, sigue estando la posibilidad de que tu hermano se haya parado porque se enojó, pero el que tú cuentes, el que tú comuniques cuál haya sido tu interpretación de una manera positiva, o sea, de una manera inteligente y estratégica y neutral, solo va a hacer que te acerques a la persona en vez de alejarte. Por eso digo que es como un superpoder, porque el solo hecho de tú ser consciente de que todo el tiempo estás interpretando cosas y que esas cosas no siempre son la realidad, y es más, que casi nunca son la realidad, ya te hace poder llevar la ventaja y poder vivir tu vida de una manera mucho más ligera, mucho más en paz. Ahora,
La segunda estrategia es habla desde tu propia experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que hables, que tengas que tener una conversación incómoda para resolver un conflicto, un malentendido o una situación de este tipo que tenga que ver con mucho contenido emocional con una persona, hazlo hablando desde tus propios pensamientos, desde tus propios sentimientos, desde tu experiencia subjetiva de lo que sucedió. Como decíamos en el punto anterior, y eres capaz de hacer esto, de hablar desde tu propia experiencia, precisamente porque ya entiendes que lo que interpretas no es igual a lo que sucedió. ¿Y cuál es una manera muy fácil de saber si estás logrando hablar desde tu propia experiencia? Es si los enunciados que estás diciendo, la manera en la que estás hablando, es en primera persona, es decir, yo me sentí ignorada, yo pensé que estabas enojado, yo asumí que no querías hablar conmigo, yo sentí que no querías comer conmigo, a tú me ignoraste, tú me volteaste la cara, tú me dejaste sola y te fuiste, tú ves, o sea, la diferencia más fácil, la pista más fácil es, ¿estás hablando en yo o estás hablando en tú? Al nosotros hablar de tú, estamos señalando dedos. El efecto más inmediato y natural al hacer esto, al señalar dedos, es que la otra persona se ponga a la defensiva y eso ocasiona que el conflicto escale. La conversación se convierte en esta como batalla emocional. Si nosotros empezamos a señalar a la persona se siente a la defensiva. ¿Y qué es lo que hace una persona a la defensiva? Ataca de regreso. Entonces eso nos lleva a un ciclo vicioso de una pelea que nunca acaba. Porque nunca nadie tiene la razón, porque cada quien está metido en su propia interpretación, que está obviamente influenciada por sus propias creencias, por sus propias heridas, y no llegamos a ningún lado. O sea, esa conversación está destinada al fracaso. Está destinada a que solo haya más desconexión, en vez de conexión, que es lo que queremos buscar. Porque tú le vas a decir de que es que tú me ignoras, y entonces la otra persona va a decir de que no, es que tú eres una exagerada, es que tú no sé qué, bla, 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 bla. O sea, el conflicto solo escala y no llegamos a ningún lado productivo. Por el contrario, si tú llegas con una persona y dices, yo me sentí ignorada cuando hiciste el acto de pararte de la mesa, yo me sentí rechazada cuando tú no me contestaste el teléfono, yo no sé qué tal, ¿sabes? Cambia absolutamente todo el tono de la conversación, porque la mayoría de las veces que nosotros somos capaces de hablar en términos de nuestra propia experiencia, lo que sucede es que la otra persona accede fácilmente a un estado de empatía, a un estado inicialmente como de curiosidad, y es como si es como si lo desarmáramos completamente. O sea, para que haya un conflicto, para que haya una pelea, las dos personas tienen que estar con su espada desenvainada, y eso normalmente es el tú hiciste, tú hiciste. Y al tú hablar en términos de yo, de lo que a ti te pasó, pues no sacas la espada, entonces la otra persona no tiene necesidad de sacar su propia espada, entonces tienen una conversación constructiva. Inténtalo, ponlo a prueba, de verdad es como súper impresionante los efectos que tiene esta simple acción. La próxima vez que te pelees con tu novio, con tu esposo, con tu hijo, lo que sea, inténtalo. Estas dos pasos por sí mismos de verdad te llevarán súper lejos. Puedes decir, por ejemplo, oye, cuando yo te estaba contando mi historia de lo que me pasó en el trabajo y veo que tú checas tu celular, la historia que me estoy contando es que no te importa lo que te estoy diciendo. Es como si te importara más lo que estás viendo en tu celular, o como si no quisieras escucharme, o como si ya te hubiera yo aburrido. Y entonces pues me siento mal, me siento triste, me siento rechazada. Si le dices eso a tu novio, esposo o lo que sea, ¿qué te va a decir? O sea, lo más probable es que sea, no es que no te quiera escuchar, no es que no me importe, lo que pasa es que me llegó una notificación importante que estaba esperando, por eso chequé rápido el celular, pero no debí de haberlo hecho. Es mucho más probable que la persona tome esta responsabilidad por sus actos y por cómo te hicieron sentir, y que pueda llegar a una reparación, ¿ok? Ponlo a prueba y me dices, vas a ver. Ahora, la tercera y última estrategia que te voy a dar hoy es evita generalizar. ¿Cómo sabes si estás generalizando? La generalización se manifiesta con estas dos palabras mágicas: siempre y nunca.
cuando tú estás hablando de algo que a ti te afectó, una experiencia emocional, etcétera, y tú piensas sin querer que la manera correcta de hacerlo es, pues es que tú nunca me haces caso, es que tú siempre estás en el celular, volvemos a las dos, la receta del caos, el tú y el siempre, más el siempre o el nunca. Es que tú nunca haces lo que te pido, es que tú siempre prefieres hacer otra cosa que estar conmigo. Y lo más desesperante es que ni siquiera es cierto, o sea, la mayoría de las veces ni siquiera es cierto ese siempre o ese nunca, sino es que nuestra mente en ese momento que nos sentimos heridos solo le hace caso a la evidencia que comprueba nuestra creencia de que nunca nos hacen caso. Pero claro que ha habido otras muchas ocasiones, la mayoría de las veces, donde sí que nos han hecho caso, donde sí nos han puesto atención, etcétera, pero en el momento en el que estamos heridos solo somos capaces de ver todas las veces en las que no sucedió. Es otra vez como sesgo de confirmación. Entonces, si tú no quieres echarle gasolina al fuego a esa conversación y que el conflicto solo escale, pues entonces deja de usar las palabras nunca y siempre. Y es bien difícil sacarte de esas dos. A mí a veces me parece mucho más difícil esta que la del tú. O sea, la del tú ya más o menos la tengo como dominada. Obviamente a veces no, ¿verdad? Pero ya soy más consciente, ok, no voy a hablar en términos de tú, voy a hablar en términos de yo, pero el siempre y el nunca, no sé, a mí me parecen mucho más difíciles porque te lo juro, los tenemos demasiado internalizados, no nos damos cuenta. O sea, porque piensa en cómo te lo tomas tú cuando alguien que quieres o una persona X te dice, es que tú nunca haces esto, es que siempre haces aquello. ¿Qué es lo que te pasa? Lo primero que quiero decir es, no es cierto. Hay veces que sí, hay veces que no. Y te pones a la defensiva. ¿Y qué pasa? Que es cuando estamos del otro lado, es del otro lado de la discusión, se vuelve mucho más fácil aceptar que tuvimos un error puntual a aceptar que hacemos todo mal absolutamente todo el tiempo. Porque para empezar, esto no es cierto. Y para terminar, aceptar que hacemos absolutamente todo mal todo el tiempo quiere decir que estamos aceptando que somos súper malas personas, que tenemos algo inherentemente defectuoso en nosotros mismos, que somos una carga para la otra persona. O sea, es algo muy fuerte y no es cierto. Entonces, nosotros para defendernos a nosotros mismos nos vamos a intentar proteger. Lo que hacemos es que descartamos absolutamente la experiencia de la otra persona, es decir, la queja que nos están diciendo, lo que les está afectando. Somos incapaces de verlo porque estamos concentrados y enfocados en salvaguardar nuestro autoconcepto, nuestra identidad y nuestro no es cierto, yo no soy así, ¿sabes? Porque de este otro lado, de la persona que están acusando que nunca hace o que siempre hace, lo que pasa es que nos sentimos también totalmente como menospreciados y no nos sentimos vistos porque decimos, no es cierto que yo nunca saco la basura, la he sacado esta vez y esta vez y esta vez. No es cierto que yo nunca te ayudo cuando me lo pides, te he ayudado esta y esta y esta. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, hay esta frase de Nietzsche que me parece como muy fuerte y también cierta, que es, si realmente quieres castigar a alguien, no lo castigues cuando hace algo mal. Eso es de esperarse. Más bien, castígalo cuando hace algo bien, porque ahí es cuando realmente lo vas a herir. ¿Sabes? Algo en qué pensar. O sea, porque cuando estamos relacionándonos con una persona que todo el tiempo dice, es que siempre haces todo mal, nunca haces lo que te pido, siempre me quedas mal, lo que nos hace es decir, no, pues ¿para qué me esfuerzo si como quiera tiene esta noción de que siempre hago todo mal? Entonces, ¿para qué me esfuerzo las veces que sí la ayudo? ¿Para qué me esfuerzo las veces que sí la considero? O etcétera. Si como quiera va a pensar que soy un asco de persona y como quiera va a pensar que nunca estoy ahí, pues ya ¿para qué? ¿Sabes? O sea, por eso es como que ahí es donde verdaderamente duele. Donde sentimos que la persona desacredita todas las veces que sí nos esforzamos y todas las cosas que sí hacemos por ellos. Por eso es que es tan dañino este siempre y nunca, ¿ok? Entonces hay que intentar evitarlos. Entonces, para recapitular, intenta vivir tus relaciones de manera más consciente. ¿Y cómo haces esto? Con estas 3 estrategias principales, que es, sé consciente de las historias que te estás contando, habla en términos de tu propia experiencia y evita generalizar con siempre y con nunca. Ponlas a prueba y vas a ver cómo te cambian las conversaciones, te cambian las discusiones. Y si te esfuerzas en cada vez más usarlas y ponerlas en práctica,
vas a ver cómo cambia absolutamente la calidad y el nivel de tus relaciones. Y también quisiera recalcar que no se trata de erradicar el conflicto. El conflicto es necesario en una relación, muchas veces lo fortalece. Además de que es necesario, es inevitable. Entonces no te concentres en evitar el conflicto, porque esa es solo una estrategia evitativa que no te lleva a ningún lado, ni en tu relación ni en tu propia evolución emocional, sino que intenta aprender estas maneras de poder navegar de una mejor manera el conflicto, de manera que el conflicto te una a la persona que quieres en vez de que te desconecte. Y lo más como triste y bonito a la vez es que muchas veces las dos personas en esa relación lo que buscan es sentirse conectados el uno al otro. Pero lo que pasa es que no saben cómo hacerlo, entonces terminan más desconectados. Y como digo, el conflicto siempre va a estar pasando. Lo que determina que una relación se fortalezca o se deteriore es ir aprendiendo cómo navegarlo y también nuestra capacidad de reparar. O sea, es muy, muy, muy importante esa parte. Siempre nos vamos a equivocar. O sea, es imposible no equivocarnos con la gente que queremos, no herirlos a veces sin querer, porque estamos de mal humor, porque bla, bla, bla. Es lo más normal del mundo. La clave aquí es nuestra capacidad y nuestra disposición para reparar el daño que hicimos. Si tú tienes la humildad y la disposición para reparar, ya estás del otro lado. Tus relaciones ya están del otro lado. Obviamente recuerda que para desaprender todo lo que llevamos haciendo una vida que de maneras disfuncionales de relacionarnos, muchas veces nos lleva toda una vida, entonces tente paciencia, esto es un proceso y como siempre creo en ti y confío en que harás lo mejor para ti. Bye, hasta la próxima.